Muy buenos días a todos los ministros y a todos los hermanos reunidos en los diferentes países, y un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín también. Hoy miércoles 17 de enero de este año 2024 hay varias reuniones en diferentes países. Me estuvieron diciendo que iban a estar reunidos hoy y mañana, y algunos comenzaron desde ayer y llevan ya 2 días, otros empiezan hoy hasta el viernes, otros el viernes hasta el sábado. Así que para todos ellos los saludo desde acá, desde Calley, Puerto Rico, deseándoles las más grandes bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento si están en pie. En una ocasión en las Sagradas Escrituras nos muestra que es la escritura que él aquí, de esta porción que les voy a leer, de este mensaje, el paralelismo entre Jesús y su ángel, donde él dice nuestro hermano William: y ahora en la casa de Dios, ¿quién o quiénes son mayores, los siervos o los hijos? Los hijos de Dios, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, del Israel celestial, son mayores que los siervos de Dios del pueblo hebreo, del Israel terrenal. Por eso el más pequeño es mayor que Juan. ¿Ven lo sencillo que es? Todo Dios lo hace sencillo para que lo podamos entender. Y ahora continuamos aquí leyendo. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y dice el hermano William: ven, están ellos diciendo: murieron todas esas personas. Ahora tú dices que los que guardan tu palabra no se van a morir. Pero Jesús no les dijo: no se van a morir físicamente estando en ese cuerpo, sino que no verán muerte. La segunda muerte no los quitará de la vida eterna. Ellos vivirán eternamente. Y ahora, esto está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, del verso 48, pero está aquí leyendo el 52, y ahora va a leer el 53 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Qué te haces a ti mismo? Ahora dice el hermano William: o sea, que aquí le están diciendo a Jesús: tú te estás haciendo un profeta, tú te estás haciendo un gran hombre, tú te estás haciendo el Hijo de Dios. No eres ni el Hijo de Dios, ni eres profeta, ni nada, sino que tú te estás haciendo eso. Tú estás diciendo de ti mismo que tú eres eso, pero tú no eres nada de eso. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora vean cómo ellos le refutaban allí. Vean, para ellos, eso que Jesús le estaba diciendo allí les atormentaba, les
aquí podemos decir, le daba calcomillo el escuchar eso. Era un tormento para ellos escuchar esas verdades bíblicas, proféticas, mesiánicas, que estaba allí hablando Jesús de quién era Él. Porque en esas personas estaba nada más y nada menos que el espíritu del diablo, el cual siempre ha deseado y ha querido tener un reino mejor, un reino mayor que el de Miguel. Ahora, vean, allí se estaban extrañando de que ese hombre estaba allí diciéndole que él era el Hijo de Dios. Y eso, vean ustedes que en su segunda venida, dice el hermano Branham, que sería de la misma manera, sería paralelo en todo. Porque él dice en la página 59 del párrafo 519, en Malaquías el capítulo 4 y también el capítulo 3 nos dice que estará aquí en los últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días, Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es. Y acuérdese, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías se presentará Él mismo. Vean, de la misma forma en que ocurrió en la primera venida del Señor, así también es en su segunda venida, en el cumplimiento del séptimo sello, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y eso es lo que estaba ocurriendo allí, en medio del pueblo hebreo. ¿Y quién eran ellos para ponerse a señalar a Jesús y decirle a Jesús que no era? ¿Quién eran ellos? Que porque tenían el mensaje de la ley, eso no le daba derecho a ellos, o que creían en Moisés, no le daba derecho a ellos a decir eso de Jesús, el cumplimiento del cual había hablado Moisés y del cumplimiento de lo que ellos estaban esperando. Pero como no les vino en la forma que ellos lo estaban esperando, entonces lo condenan allí, diciéndole que Él no es el Hijo de Dios, que Él no es el profeta del cual ellos estaban esperando. Y dice Jesús, y sigue leyendo nuestro hermano William, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Imagínense, ahí le habla algo directo y les dice embusteros en la cara, les dice mentirosos, porque Él era la pura verdad, Él era el cumplimiento de esa palabra escrita, Él era la realidad. Y dice el hermano William, les dijo que eran mentirosos a ellos, aun con toda la reclamación que hacían, que decían que tenían a Abraham por padre y que tenían a Moisés por su profeta, su maestro. Vean, pueden decir, tenemos el mensaje del hermano Branham, tenemos a nuestro hermano William como profeta, vean, son unos mentirosos todos esos que están en contra del programa divino correspondiente a este tiempo final.
Allí les llamó mentirosos en la cara y acá también se les dice mentirosos a ellos también. Porque todo es paralelo en todo. Y sigue diciendo nuestro hermano William en la escritura ahí que está leyendo: pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Dice el hermano William, recuerden que esto es como una lucha que hay ahí, una pelea, una discusión. O sea, estaba tensa la situación ahí en ese momento. Sigue leyendo. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dice el hermano William, o sea, tú como que no conoces la historia de nuestro pueblo. O sea, ¿a qué Abraham tú te refieres? ¿A algún Abraham por ahí? Porque el Abraham del que te hablamos nosotros vivió hace miles de años, y tú lo que tienes son 50 años. O sea, la apariencia que él tenía allí, vean, era de unos 50 años, pero ellos sabían la edad que tenía. Por lo tanto, tú no has visto a Abraham, dice el hermano William. Y el hermano William sigue leyendo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí dice el hermano William: antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué revelación tremenda! Diciéndoles que antes que Abraham fuese, él era. Se está identificando como el yo soy. Lo tenían allí en medio de ellos y no lo conocieron. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, porque el ángel de Jehová, el ángel del pacto es Jesucristo, el cual se hizo hombre, se hizo carne, se vistió de un cuerpo de carne creado en la Virgen, creado en el vientre de María por Dios, y nació en Belén de Judea, y en ese cuerpo vivió el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Sigue leyendo nuestro hermano William. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora vean ahí, nos muestra lo mismo que hicieron con él en Lucas, en el capítulo 4, cuando se le dio el libro del profeta Isaías, y leyó aquella escritura tan importante, la cual la leyó hasta mitad. En donde dice Isaías: vino a Nazaret, capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y rayando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ya empiezan a mirar a Jesús como humano, y empiezan a señalarlo y a poner como humano el cumplimiento de lo que vino a hacer él en su primera venida. O sea, que lo que Dios estaba obrando allí por medio de ese velo de carne, que era por medio de un instrumento de carne, lo estaban minimizando
y empezaban ya a cuestionar, pero este no es el hijo de José. O sea, oye, ¿cómo va a ser que una escritura como esa se cumpla en él? Y empezaban ya allí a sembrar esa duda, tanto para ellos mismos como para sus seguidores. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Miren, iban al templo allí para adorar a Dios y escudriñar las escrituras, y allí estaba la escritura en carne humana, y leyendo y profetizando y hablando todas esas cosas, trayendo a el conocimiento de todos esos eventos que habían ocurrido en esos tiempos. Lo estaba él trayendo allí a vida, porque estaba allí el verbo, la vida, y se llenan de ira. Entonces, dice, y levantándose, o sea, acabaron el culto, dice: espérate, esto no es para nosotros. O sea, para ellos eso era difícil de tragar. Ustedes recuerdan, el domingo hay una porción que leímos del mensaje Como las alas excitan su nidal, donde hay una partecita aquí, para no leer toda esa parte, pero ya lo tienen en ese estudio que saldrá. Dice: ahora si nosotros, la página 2, ahora si nosotros somos comparados como aguiluchos, entonces nos remontamos por el camino del águila en el azul. Pero ¿han notado a otros pájaros tratando de volar muy alto? Y observen qué pasa: ellos podrán arrancar detrás del águila y subir. O sea, vean ahí, empezaron escuchando a Jesús: ay, qué bonito habla, está perfecto todo, tremenda elocuencia, ese hombre sabe mucho, mira cómo está hablando. Pero cada vez estaba él apretando ya más la tuerca, como decimos, ajustando más la forma de hablar, porque allí los estaba probando, porque mientras todo estaba bien, pues Dios es bueno, o sea, esa persona es buena. Pero cuando ese instrumento, ese velo de carne, empieza a hablar las verdades, y empieza, porque recuerden que este tiempo es el tiempo de esa separación, esa segregación, lo cual fue mostrado en el día de Pentecostés allí, cuando habían 500 personas, y de 500 bajó a 120. Tenían que estar en común acuerdo, tenían que tener una misma finalidad, porque no se podía tener diferentes opiniones y que el Espíritu Santo descendiera allí, lo cual fue en la primera porción, las primicias. No se podía él manifestarse allí en medio de los creyentes en él en ese día de Pentecostés si habían personas que estaban de acuerdo. Porque, miren ustedes una cosa, cuando gana un gobernador o presidente, ustedes pueden ver que en la legislatura o en el Congreso, o sea, en diferentes sitios tienen diferentes nombres, pero todos se reúnen en
el Congreso, que está una sección que es la Cámara, lo otro es el Senado, pero ahí hay, pues como está la democracia, pues ahí está diferentes partidos. Y gana un partido y el gobernador viene y arranca con unas leyes o unas propuestas, y como hay de diferentes partidos ahí la legislatura o el Senado, que es donde pasan esas leyes, pues para darle por la cabeza, para que quede mal, aún siendo un proyecto bueno, le votan en contra. Y no pasa, es que lo que me dicen, no pasa esa ley. ¿Ves? Y así siempre ha sido en todos los cuatrenios, cuando son 6 años, pues 6 años de gobierno, cambia el partido y entonces ganan los otros, y a lo mejor es la misma ley que iba a poner el gobernador anterior, pero como es del otro partido, la pone, y entonces aquellos que estaban en contra ahora la aprueban para que quede bien su gobernador. Pero en el reino de Dios no será así. Por eso no podía estar la cizaña y el trigo juntos al final, porque entonces esos mismos que ahora están en contra, en el reino milenial y en la eternidad, estarían siempre votándole en contra de la obra de Dios que Él estaría llevando a cabo en la eternidad. Por eso la segregación, la separación se hace aquí. Lo mismo que esas personas están haciendo aquí, lo harían si recibieran el cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo eterno y glorificado de Jesús. O sea, como reyes y sacerdotes para gobernar, les votarían en contra de esa manifestación de Dios, el cual es el que se sentará en el trono de David. Porque si lo hacen acá, lo harían allá. Pues entonces Dios hace la separación acá, para que los que estén reinando en el milenio y la eternidad estén en un mismo acuerdo. Los genes de Dios, los atributos de Dios, un mismo sentir, el mismo sentir de Dios. Y como no lo tienen aquí, ahí ustedes pueden ver el por qué en las edades no se hacía esa separación, esa segregación, porque todavía no iba a estar siendo establecido el reino del Mesías príncipe. No era para ese tiempo. Por eso moría un mensajero, Dios se lo llevaba, y venía el grupo y seguida se denominacionalizaba. Pero vean cómo iba a llegar el tiempo en donde Dios estaría llevando a cabo esa separación, esa segregación, lo cual parece que las personas se habían olvidado de ese detalle. Qué detallazo, como dicen en algunos países, el cual es el más importante de toda la obra, luego de esa obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Le sigue esa obra de reclamo, en la cual dentro de esa obra de reclamo viene a llevarse a cabo la separación y la cosecha, el tiempo de la cosecha, en donde hay esa labor de separación y de cosecha. Y eso lo hace el ángel del Señor, porque es el ángel el que ha estado obrando de edad en edad en cada mensajero, y sigue siendo el mismo ángel del Señor Jesucristo obrando en este tiempo final. O sea, que el ángel del Señor es el que hace la obra. Ahora, ¿quién es el ángel del Señor Jesucristo? Es el Espíritu Santo. Siempre ha sido y será el Espíritu Santo, que usa velos de carne en cada edad de la iglesia, y en este tiempo final es la edad de la piedra angular, usando a su último instrumento, su velo de carne, que en este tiempo final el ángel del Señor Jesucristo estaría obrando en medio de su iglesia para darle la fe de rapto bajo la enseñanza en una gran carpa catedral. Vean cómo ahora se habla abiertamente, cara a cara, el cumplimiento de lo que fue precursado por el reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación en Norteamérica, para los que lo deseen recibir. Él fue el precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la venida del séptimo sello, de la venida de ese ángel que era diferente a los demás, siendo manifestado en este tiempo final, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10, ese ángel fuerte descendiendo del cielo
con el librito abierto en su mano y entregándoselo a ese hombre. Y ese hombre se lo ha comido y ha estado hablando, profetizando las cosas que han de suceder a la raza humana, los juicios divinos, y dándole también la fe para ser transformados a los escogidos de Dios, a la novia. Y también impacta esta tercera etapa a las fatuas y también a los perdidos, que ya no tienen oportunidad. Y a los 144,000 que cuando lo vean en medio de la iglesia dirán, pero este es el que estamos esperando, ¿qué hace allá? ¿Qué hace en medio de los gentiles? Recuerden que la bendición de la primogenitura pasó a los gentiles porque el pueblo hebreo rechazó la primera venida del Señor y Dios se tornó a los gentiles. Ahora vean cómo esa línea que viene el Mesías, esa bendición que pasó allí a Efraín, cuando José llevó a sus hijos frente a Jacob para que los bendijese, y José tenía en su mano derecha a Efraín y en la izquierda a Manasés, porque de frente le quedaría a la izquierda Efraín y a la derecha le quedaría Manasés. Pero por cuanto Dios allí le dio esa revelación a Jacob, él hizo un cruce de manos. Allí vean representado la cruz, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y coloca su mano derecha sobre Efraín y pasa esa bendición de la primogenitura al menor, a Efraín. Por consiguiente le queda en la mano derecha a José. Y recuerden que ese es uno de los palos, lo cual en Ezequiel capítulo 37 vemos allí a esa profecía en la cual en este tiempo final ese profeta mensajero dispensacional, hijo de hombre, que es título de profeta, tendrá esa bendición de tener esos dos palos en su mano. Ahora, eso que ocurrió por la línea de Judá, que fue la descendencia de David, vean por ahí Salomón, y vino ahí también José y María, eran descendientes del rey David, y vino Jesús. Vean entre medio o en medio de los gentiles, al Dios tornarse a los gentiles, esa línea pasa y está entre medio de los gentiles, junto con esas tribus del norte. La de José representada en Efraín. Y de en medio de esas tribus del norte es que está el cumplimiento de su venida. Pero viene de esa descendencia de Judá. Pero está en las tribus del norte, las tribus de Efraín, representadas en Efraín, junto con las otras 9 tribus. Vean que es la de José, representadas en Efraín. Y ahí está esa doble porción. Por un lado, tenemos esa bendición de la primogenitura, y por otro lado tenemos también el cumplimiento de la venida del Mesías. Miren cómo se cumple todo ahí. Por eso es que el pueblo hebreo dice, pero ¿qué hace allá entre los gentiles? ¿Ve? Es porque, pero si es de nosotros, ¿qué hace allá? Ahora es que logran verlo y reconocerlo. Ahora, todo eso tiene que ver con esa forma dual que hay ahí, y aún el nombre. Ahora, recuerden que Él es el alfa, omega, Él es el primero y el último, Él es Rubén, Benjamín, Él es, o sea, bueno, vamos, ya en otro mensaje podemos platicar un poquito más de todo eso y tener más escrituras para que vean ahí la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros. Ahora vamos a seguir aquí donde nos detuvimos
en el mensaje como las águilas excitan su nidal. Dice, ahora si nosotros somos comparados como aguiluchos, entonces nos remontaremos por el camino del águila en el azul. Pero ¿han notado a otros pájaros tratando de volar muy alto? Y observen qué pasa. Ellos podrán arrancar detrás del águila y subir, como el águila lo hace, pero después que están arriba comienzan a quejarse. Ellos encuentran que no se adaptan en el vuelo del águila. Alguien podría decir, no puedo soportar esto. Ahí están atormentándose. Y otro podría querellarse de alguna otra cosa. Eso es algo también muy significativo ahí. ¿Qué es esto? Ellos no han sido construidos ni llamados para volar como el águila. Vean, no están construidos ni llamados, o sea, el llamado a subir no es para ellos, para volar tan alto como el águila. Entonces tienen que volar para atrás a sus iglesias frías y muertas y mueren de hambre. Pero no el águila, él navega sin cesar. Noten ahora cómo el águila se remonta en el viento. Él fija sus alas poderosas y navega. Me agrada eso. Y esa es la manera en que un creyente lo hace. Él no corre a la posta a los metodistas esta semana, a los pentecostales la otra. Él mantiene su fe en Dios y navega, viajando en el viento amoroso de Dios. Ahora, ahí es que sigue contando esa anécdota, la cual más adelante ahí habla de que él no es un cobarde, sino que es un valiente. Dice, esta es la razón porque tú no eres cobarde. Dios te dio 2 alas poderosas y tú tienes confianza en esas águilas. Y ahí es que escribe Elías y Moisés. Por eso, tanto el instrumento como los escogidos de Dios son valientes porque tienen la confianza en esas 2 poderosas alas, en esos ministerios. Ahora miren donde nos quedamos. Ahora habíamos tocado rapidito así lo de esos ángeles segadores. Vamos a leerlo allí, que es en la página 141, párrafo 1260. Esa escritura ya, esa porción siempre la hemos tocado porque es un evento y una labor en este tiempo final dentro de esa obra de reclamo. Porque esa parte de la separación, la segregación de lo cierto y lo erróneo es llevada a cabo en medio de la iglesia donde están esos ministerios siendo manifestados. ¿Por qué no ocurrió eso en edades pasadas y en tiempos pasados? Porque no estaban esos ministerios siendo manifestados, el de Elías y el de Moisés. Y por cuanto hemos llegado al tiempo del cumplimiento de esa escritura y de Dios cumplir la obra de reclamo, porque ya Él salió del trono de intercesión y ahora está llevando a cabo esa obra de reclamo. Por consiguiente, al manifestar esos ministerios, pues se lleva a cabo por medio de ese ángel. Vean, vuelve el ángel del Señor Jesucristo a obrar en medio de su iglesia. Siempre es el mismo ángel del Señor Jesucristo usando otro velo de carne. Dice, noten en el versículo 41 de Mateo 13, los 2 también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que Él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos, digan la metodista o la bautista o los pentecostales, para separarlos. Él dijo que envía Él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo, y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que Él enviara sus ángeles en el último tiempo, no ángeles abajo por aquí, o sea, en las edades, sino ángeles en el último tiempo, o sea, en la edad de la piedra angular, y reuniría, ahí está José reuniendo,
Vean, sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias y no ahora a través de las edades de la iglesia. Vean, un ángel es en realidad ¿qué? Un mensajero. O sea, el ángel del Señor Jesucristo es el mensajero que Dios tiene vigente en el tiempo en que la persona le ha tocado vivir. O sea, que donde quiera que esté ese ángel, está velado, está revelado. No va a usar un instrumento. Por ejemplo, no usó a Pablo, se lo llevó y no. Hasta que ocurra la resurrección nuevamente, yo voy a venir y me voy a manifestar otra vez en Pablo. Él usa otro instrumento. Ahí se levantó Ireneo. Y ahí estaba el Espíritu Santo obrando por medio de Ireneo. Y así es en cada edad de la iglesia. Pero como el enemigo de Dios no le gusta la revelación, pues entonces se van a esas iglesias muertas atrás y no al tiempo vigente en donde Dios está obrando en tiempo presente. Y miren lo que ocurre cuando se le habla la verdad. Allí estaban santitos, de seguro le arreglaban las chaquetitas por detrás a esos saduceos y gente allí en esa sinagoga, y estaban los más cultos allí, no mataban ni una mosca, pero cuando ya le empieza a hablar el duro, o sea, le está hablando la verdad, la palabra, siendo cumplida, le está revelando esa escritura viviente allí, ahí se le fue la finura, y seguida se levantaron, ahí no importaba que se le estrujara el traje, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Miran para allá, querían matarlo allí. No podían, le condenaron porque sanó a alguien, hizo una obra allí tremenda, pero más sin embargo, un día sábado, más sin embargo el sábado sí podían asesinar a alguien. El diablo hace las leyes para él mismo, para su conveniencia. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ahora vean, aquí pasó lo mismo. Vean, siempre el diablo lo que quiere es asesinar, porque eso fue lo que hizo en el principio. Vean, Caín mató a Abel, a su hermano Abel, a su propio hermano. Vean, lo mató por parte de madre. Lo mata, y eso es lo que ha hecho en toda la trayectoria de la raza humana. Y acá, vean cómo son hijos del diablo, pues hacen lo mismo. Dice, tomaron entonces piedras, dice el hermano William, leyendo aquí la escritura de San Juan. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora dice el hermano William, ahora, con esa revelación tan grande que les da, en donde les muestra que Él es aquel ángel de Jehová, el ángel del pacto, aquel que estuvo con Abraham, con el cual Abraham comió, aquel que deseaba ver a Abraham y lo vio, y vio su día y se gozó, y ahora cuando les da esa buena noticia, toman piedras para arrojárselas y matarlo. Quisieron apedrearlo en esa ocasión y en otras muchas ocasiones, aún en Nazaret, donde se había criado. En el capítulo 4 de San Lucas, cuando leyó el pasaje de Isaías, capítulo 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Esto fue lo que leímos hace unos minutos, pero nos desviamos un poquito allí y leímos la escritura, y aquí el hermano William ahora lo dice, que fue bueno que leímos esa escritura completa para que la tuvieran. Y ahora miren lo que el hermano William habla de esa escritura. Dice, y comienza a decir para qué cosas había sido ungido. Y al final les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se llenaron de ira todos en la sinagoga. Él les predicó un poquito más, les dijo, en los días de Elías, y no hubo muchas viudas,
Pero Dios solamente envió a Elías a una viuda, la cual fue alimentada. Y no hubo en Israel muchos leprosos en los días de Eliseo, y solamente uno fue limpiado, un gentil, Naamán, un general sirio, no un hebreo, y con un ministerio tan grande como el de Eliseo. Y vean ustedes, Cristo les dice, uno fue limpiado, un hebreo. Más bien lo que le sucedió fue que por hacer algo que no debió hacer, o sea, ese hebreo, agarró la lepra de Naamán, y ese fue Giesi, el siervo de Eliseo, el cual cuando Naamán quiso ofrecerle a Eliseo presente, dinero, por cuanto había sido sanado, Eliseo no lo aceptó, porque el don de Dios no se compra con dinero. La persona no puede venir a decir, bueno, me sanó, así que le voy a pagar. No puede hacer como se hace con los médicos. Los médicos cobran por su trabajo, pero Eliseo no cobraba porque ese no era trabajo de Eliseo, sino de Dios. Y el don de Dios no se compra con dinero. Lo que de gracia habéis recibido, dadlo de gracia. Por eso en la parte, hay un libro de citas donde él dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Vamos a ver si le encontramos esa parte en el libro de citas, en la página 38. Miren el párrafo 312. Dice una partecita aquí, luego la leen completa, que es muy importante. Miren en la parte de abajo de la página 38 de ese párrafo 312, dice: oh hermano Palmer, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. La posición, la iglesia, como dije, el libro de Efesios es el libro de Josué. Es Josué colocando a la gente en donde pertenecen. Dios va a colocar su iglesia, hijos e hijas de Dios. Dios me permita para verlo, es mi oración. Tan cerca hasta que puedo casi palparlo con mis manos, ya mismo. Vean, él casi lo podía palpar. Esa tercera etapa de lo glorioso que iba a ser. O sea, la tercera etapa, la cual es principalmente para la iglesia novia, para darle esa fe de rapto. Vean, hijos e hijas de Dios volverán a tener completamente ese dominio sobre la naturaleza. Sobre todo, podrán hablar la palabra y las cosas van a ocurrir. Ahora, Dios es tan celoso con ese título de propiedad que dejó la parte de esa separación y esa segregación para este tiempo final, en donde Él le iba a entregar a su pueblo, a su iglesia, ese título de propiedad, y cómo iba a estar llevando a cabo la obra de separación también. En esa misma obra, unos iban a recibir esa fe de rapto y otros no. Ahora, imagínense ustedes una persona como Giesi en este tiempo final. Vean que hubiese agarrado ese poder. En este tiempo final, Dios está haciendo esa separación, porque esos mismos que están en contra del programa divino y combatiendo el programa divino, ellos con el poder de Dios, al no estar sujetos a la dirección divina, entonces la toman, ese poder lo toman para su beneficio y hasta con eso atacar a la obra. Por eso a ellos Dios no les abre el entendimiento de las Escrituras, solamente en un cierto momento en donde los vemos tocando la puerta para que se les dé de eso mismo. O sea que van a darse cuenta de que lo que ese grupo recibió, ellos
también lo quieren. Pero ya es demasiado tarde porque la puerta estará cerrada. Esa puerta en donde estaba fluyendo ese aceite que sale, en donde nos dice Zacarías, que vierte ese aceite y se derrama desde ahí, que sale desde esos 2 olivos, que son los ministerios, las 2 olivas, los ministerios de Moisés y Elías. Vean, ya dejará de fluir esa revelación, esa fe de rapto, para obtener ese conocimiento las personas y obtener ese control de la naturaleza y de todo, o sea, fe de rapto. Vendrán a tocar y ya será demasiado de tarde, pero se van a dar cuenta porque podrán ver las obras que ese grupo estará haciendo, y por cuanto era el grupo que estaba recibiendo la fe de rapto, y luego la vindicación es lo que las fatuas, los manufacturados, los incrédulos verán, lo cual también verá el pueblo hebreo. El pueblo hebreo verá esa manifestación en medio de la iglesia, en medio de los gentiles, y por eso se van a dar cuenta. Lo mismito le pasará a las fatuas, a los incrédulos también. Sigue diciendo: tan cerca hasta que puedo casi palparlo con mis manos. Ya mismo, allí mismo está. Eso es lo que yo anhelo ver, esperando por el tiempo cuando andemos abajo a la calle. Allí está un lisiado y postrado allí desde el vientre de su madre. No tenemos oro ni plata. Vean, ahí está lo que ahí nuestro hermano William nos está hablando. No tenemos oro ni plata, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Cuando Dios se hará conocer. ¿Cuándo qué? Cuando Dios se hará conocer. ¿En dónde? En su iglesia, en medio de su iglesia, en la manifestación final. Cuando ellos pararán la enfermedad, ellos pararán el cáncer, ellos pararán la enfermedad. Usted piensa que el cáncer es algo. La Biblia dice que viene un tiempo cuando el hombre se pudrirá en su misma carne y los gavilanes comerían de sus carcajes aún antes de morir. Ahora miren el sufrimiento de esas personas que aún estando vivos, ya eso es radioactividad y todo eso, lo cual ya eso es en la gran tribulación. Aunque hay plagas que están y continuarán aumentando antes de la gran tribulación y se entrelazarán con ese tiempo de juicio. Cáncer es un dolor de muela a lo que viene, pero recuerde, esa cosa horrible fue prohibida en ese día de atacar a aquellos que tenían el sello de Dios. El Espíritu Santo, escribe ese, o sea, el Espíritu Santo, fue prohibida, o sea, jamás tocará a una persona que tiene el Espíritu Santo. A eso es lo que nos estamos esforzando, de entrar y estar posicionalmente. Y dibujo una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. O sea, vean, en la edad de la piedra angular. Entrar ¿dónde? Ahí. Ahí es donde está prohibido que todo aquel que esté metido ahí dentro, esas cosas horribles les toque. Y estar posicionalmente colocados dentro del reino de Dios antes que estas horribles plagas golpeen. Vean dónde hay que estar para estar seguros. Y él escribe ahí: entrar al reino posicionalmente. Y ya ustedes saben las demás escrituras que hay ahí escritas, los demás escritos. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: y ahora la persona no tenía que pagar ni un solo centavo a Eliseo, sino darle gracias a Dios y glorificar a Dios y dar testimonio de la misericordia de Dios manifestada en su favor. Ahora, cuando Jesús les dice esas palabras, luego de leer Isaías 61, se enojaron, se llenaron de ira, se levantaron, o sea, suspendieron el culto, y era un sábado. Vean, decían, no se puede hacer nada el sábado, y ahora se levantan enojados y quieren cometer un crimen. Mira quién era que decía eso, y quieren cometer un crimen, quieren matar a Jesús. Entonces no se puede sanar un enfermo el sábado y pueden matar a una persona un sábado. O sea, ¿en qué quedamos?
No se puede hacer un bien un sábado y sí pueden cometer un crimen un sábado. ¿Cómo es eso? Se levantan, lo sacan de la sinagoga y eso que fue en donde él se crió, que lo conocían bien. Porque nadie es profeta en su propia tierra. O sea, dice el hermano William, o sea, ¿qué se creerá este jovencito si lo conocemos desde niño? Y ahora va a venir a decir que es el ungido de Dios presentándose como el Mesías, diciendo que en él se está cumpliendo esta escritura. Y esta escritura es mesiánica, se cumple en el Mesías. O sea, el hermano William está diciendo allí, pero si este viene ahora a decir que esa escritura mesiánica tan importante se cumple en este muchachito. Dice, no sabían que el Mesías lo tenían en medio de ellos. No sabían que se había criado en medio de ellos, que era un obrero de la construcción. ¿Quién se iba a imaginar que la primera venida de Cristo sería tan sencilla? Que aparecería como un obrero de la construcción al estar ya grande. O sea que el oficio que tenía Jesús era de un obrero de la construcción. Ahora, Dios es tan grande que para revelarse a la raza humana se hace sencillo, para que todos los sencillos lo puedan entender y recibir. Pero los que siempre están mirando que Dios es grande y que Dios tiene que manifestarse, revelarse en forma grande, se les pasa por encima, se cumple lo que Dios prometió y se quedan esperando todavía que venga ese grande. O sea, miren, esperan algo grande, pomposo, el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde se dicen ellos que Dios va a regresar nuevamente a nuestro hermano William y se va a poner a predicar en la gran carpa catedral. ¿Ven? Ese evento lo ponen grandísimo. No es que él va a venir a terminar lo que no acabó. Viene a traernos la fe de rapto. Se viene a parar en un púlpito y va a predicar. Y en las narices está él predicando ya hace unos años. Porque es el Espíritu Santo el que está hablando y el que siempre ha estado hablando en medio del pueblo, con otro velo de carne. Pero es tan sencillo que se les pasa por alto y se ponen a esperarlo y a esperar el cumplimiento en una manera apoteósica. Miren, si viene así y cumple eso así, entonces el mundo entero tendría que creer. Dios entonces tendría que resucitar a los de Sodoma y Gomorra y a los del tiempo allá también de Noé, porque entonces sería un Dios injusto. ¿Por qué? Sería fácil así para todo el mundo ser salvo. Miren, cuando ellos regresen, ya al nosotros verlos seremos transformados. Y ahí es donde vendrá el lloro y el crujir de dientes, porque dirán, pero ¿por qué yo no soy transformado? ¿Qué pasó? ¿No se supone que habría un rapto? Bueno, te perdiste la oportunidad de recibir la fe de rapto. Pero si es que yo estaba esperando que tú vinieras y nos predicaras, es que yo vine, estaba metido en ese hombre, en ese muchacho, y estaba trayéndole la revelación al pueblo como yo lo prometí. O sea, es Dios hablando, el Espíritu Santo, lo ponemos de esa área, de ese ángulo, hablándole a ellos, diciéndole eso. Porque es el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, el ángel del Señor Jesucristo, el que está obrando en este tiempo final, en el cumplimiento de su venida. Pero es que yo estaba esperándolo de esa manera. Es que esa no era la manera. ¿Quién te dijo a ti que iba a ser de esa manera? No fue lo que yo hablé por medio de mi precursor, que dije de cómo sería, y se los advertí por medio de las buenas nuevas de ese poderoso arcángel Gabriel, que les dije que vigilen porque se les podía pasar por encima. Y él les habló muchas veces y les dijo que sería tan sencillo, que sería tan humilde, que si no vigilaban, le iba a pasar por alto. Y él les dijo también que escudriñaran el mensaje del hermano Branham, porque como él lo había profetizado y precursado, así sería. Pero es que no pensábamos que fuera así, pues. Si no lo creíste, pues a las tinieblas de afuera, o sea, a la gran tribulación. Porque no es como
persona está esperando que Dios cumpla lo que Él prometió. Es como Dios ya lo tiene en su programa. ¿Quién es usted para decirle a Dios que lo cumpla, que lo haga a como usted lo está pensando o creyendo? Por eso Él decía, allí me verán de nuevo. Ese es el Espíritu Santo hablando a través de Él. Y en verdad lo está cumpliendo, lo estamos viendo porque es el verbo, la palabra. Donde quiera que esté la palabra, estaría velada. No iban a perder la vista los escogidos porque ellos siempre lo que miran es la palabra. Y donde quiera que esté la palabra iba a estar velada. Y eso los escogidos lo tienen clarito. No, pero que es que este muchacho es así, así. ¿Cómo va a ser? Espérense, déjame mirar. Está el verbo allí, está la palabra allí. Pues como sea esa persona, no me interesa. Si Dios le plació morar allí, pues yo lo creo. Eso era lo que tenían que hacer en ese tiempo también de Jesús. Pero los que siempre están mirando que Dios es grande y que Dios tiene que manifestarse, revelarse en forma grande, se les pasa por encima. Se cumple lo que Dios prometió y se quedan esperando todavía que venga ese grande. Y cuando viene ese grande, pues vino en la forma sencilla, porque Dios se hace humilde, se hace sencillo, se vela y se revela en forma sencilla, en un hombre sencillo. Y ese hombre es Jesús, nuestro Salvador, el velo de carne del ángel de Jehová. Y en este tiempo final, en el velo de carne del ángel del Señor Jesucristo, que es donde Dios está cumpliendo su venida en medio de la iglesia para darle la fe de rapto a los escogidos. Esa es la manera sencilla que Dios está cumpliendo su venida en una gran carpa catedral. La cosecha en la tercera etapa. Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande poder compartir con ustedes en estos momentos de compañerismo en los diferentes países que están reunidos hoy, miércoles 17 de enero de este año 2024. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen mirando el verbo, la palabra manifestada en este tiempo final, trayéndonos lo que Él prometió, trayéndonos la fe de rapto. Pasen todos un día feliz, continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.